Bienvenidos todos, bienvenidos. A veces en situaciones como estas se siente a veces un poco la, la tristeza por el espacio, por ese vacío que deja un ser querido cuando parte de la presencia del Señor Jesucristo. Pero esta mañana hablaba y es encontrarnos en, en una situación como una dicotomía de estar dichoso. Yo estoy muy, muy feliz por, eh, por la partida, por la muerte física de nuestro hermano Diego Alarcón. Dieguito, un hermano que se congregaba con nosotros aquí en Dubái, eh, se fue un poco delicado de salud para Colombia a visitar a su familia después de 4 años de no verlos, a visitar a sus hijos. Y fue a chequeos médicos y le diagnosticaron un cáncer en un riñón. Partió ayer, partió ayer a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Am, y pues en la verdad es eso, es estar como feliz, pero al mismo tiempo sentir ese vacío que solamente puede llenar el Señor Jesucristo. Pero hoy, con base en este acontecimiento tan hermoso, yo lo hablo en la hermosura de lo que es estar en la presencia del Señor. Y al mismo tiempo tan doloroso porque nosotros en nuestra carne no queremos que nuestros seres queridos nunca partan. De hecho, yo pregunto a la congregación y si les pregunto a muchos de ustedes que también he tenido la oportunidad de preguntarles y les he preguntado y levantamos la mano cuando les pregunto que si todos queremos llegar a la vida eterna. Todos levantamos las manos y estamos convencidos de querer y anhelar ver a Cristo, pero el 95-99% nadie quiere ir. Nadie quiere ir. Y eso forma parte de, de ese apego que tenemos a las cosas del mundo, a las cosas de acá, porque nos acostumbramos, nos habituamos a muchas cosas. Por eso en este caminar, en el caminar del Señor hacia el Señor Jesucristo, el Señor Jesús siempre, siempre nos invita a vivir en lo espiritual, porque lo espiritual es para siempre, es eterno, es eterno. Y Él siempre nos trata de hablar en la carne para llevarnos a algo espiritual, para sacarnos de este estado de materia que no hace sino llevarnos al pecado. El pecado de este cuerpo es un cuerpo corruptible. Por esa razón, cuando el Señor Jesucristo venga, Él nos va a cambiar este cuerpo corruptible por uno incorruptible, porque ni siquiera con este cuerpo podemos estar en la presencia del Señor porque es un cuerpo sucio, pecaminoso. Entonces, eh, vamos a hablar hoy en la voluntad del Señor. eh, el mensaje tiene hoy como título, Morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es ganancia. Hoy quiero centrarme, obviamente, solo en la palabra del Señor Jesús porque Él es el centro de todo lo nuestro. Él es lo principal para nuestras vidas. Pero tomo este ejemplo de la vida de mi amado Diego, que ya no está en este plano terrenal, porque el Señor nos enseñó muchas cosas y vamos a partir de ahí para aprender muchas cosas que el Señor quiere que nosotros sepamos por medio de las Escrituras, cosas que nosotros hemos venido trayendo de generación en generación equívocas y que al Señor no le agrada. Muchas cosas. Entonces, vámonos a Filipenses 1:21. Dice la escritura aquí,
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién dice amén? Amén. El vivir, para mí, dice el apóstol Pablo, es Cristo y el morir es ganancia. En el 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice la Escritura, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que aún dé vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Muestra aquí el mismísimo apóstol Pablo, está diciendo que morir en Cristo es ganancia, ¿cierto? Vivir en Cristo, cuando yo estoy viviendo en Cristo y llego a morir, voy a ganar, porque si yo estoy viviendo en Cristo Jesús y llego a morir, de seguro voy a ir a una vida eterna, donde ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, donde vamos a estar en la presencia para siempre con nuestro amado Señor Jesús. Eso es por lo que yo estoy aquí de pie, por lo que ustedes están aquí escuchando, por lo que el Señor nos congrega, porque Él nos quiere llevar al comienzo como estábamos en la presencia de Él. Pero tenemos un concepto muy vago de lo que es verdaderamente vivir y de lo que es verdaderamente morir. Entonces, yo, para que empecemos, eh, vayamos a Génesis para mostrarles algo muy importante. En el Génesis 2, en Génesis 2:17, mire lo que dice la escritura. Eh, Quiero centrarme hoy a partir de nuestra pérdida de nuestro sentido físico de nuestro hermano Diego para nosotros, porque él estaba en Cristo. Y la escritura es clara, dice que si él estaba viviendo en esos momentos en Cristo, él ganó, él ganó, Amén. él ganó y es lo que me llena de felicidad. Y es lo que a su esposa le llena de felicidad. Eh, el Señor nos quiere llevar hoy por medio de esto a que en sí la muerte, esa muerte que ya nosotros, todos, absolutamente todos en la muerte física vamos a pasar. Nadie se va a escapar de eso a no ser que sea algo extraordinario que al Señor le plazca. Que la escritura arroja que Enoc, el Señor se lo llevó, a Elías, el Señor se lo llevó y no pasaron muerte física. El Señor hace como quiere, pero en general para todos, desde el pecado original, estamos destinados a morir. Estamos destinados a morir. El asunto es que los que estamos en Cristo Jesús, esa muerte en lo físico es un cambio de estado para vivir la verdadera vida, para volver a la vida. ¿Cuál vida? Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él es el pan de vida, que todo el que coma de Él jamás tendrá hambre. Por eso dice en la Escritura que todo el que beba de Él no va a tener sed. Y Él está hablando de su palabra, de Él mismo. Él es la vida eterna. Él dice, yo soy la vida eterna. Entonces,
Mire lo que sucede aquí en Génesis 2:17. En Génesis 2:17, Adán y Eva aparecen como Adán como el primer hombre que el Señor ha creado de la tierra. A partir de allí toda la humanidad viene, de Adán y Eva. De una costilla creó a su ayuda idónea, una mujer llamada Eva. El Señor le dio la oportunidad que se enseñorearan sobre todo lo que había en la tierra, absolutamente todo, enseñorearse. Ellos eran los, llamémoslos así, los dueños, los reyes de la tierra, porque el Señor le dio esa potestad, enseñorearse en los animales, en las plantas, en todo. Pero el Señor le dijo, de este fruto, ¿cierto? De este fruto del árbol de la ciencia no comerás, porque de cierto vas a morir. Leamos, Génesis 2:17. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? Dice más adelantico, en el 3:6, Génesis 3:6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, ya que el Señor había creado a la mujer, y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos leyendo? Acá el Señor había dado un mandamiento y una orden. Dijo, todo le pertenece a ustedes, pero este árbol, el de la ciencia, ¿sí? El bien y del mal, no comerás, no te lo vas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente, cuando el Señor dice ciertamente, morirás. O sea, no hay vuelta atrás, vas a morir. A partir de allí, allá en Génesis 3:6, cuando dice que la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido del cual comió. Notemos ahora que el Señor dio aquí un dictamen, el Señor dio un veredicto, él dijo claramente que si tomaban de ese árbol, del árbol del mal y del bien, iban a morir. Y es aquí donde automáticamente nosotros tenemos que ir empezando a entender que ya fuimos condenados a muerte desde allí a nuestra vida, que éramos eternos allá. Estábamos en eternidad, no existía el mal para nosotros. Al punto que cuando el Señor llama a Adán, él se tapó y el Señor le preguntó que por qué se cubría, porque ¿quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó eso? Que había maldad, porque ellos andaban desnudos, no había maldad. Entonces, miremos en el 5:5, Génesis 5:5, desde el 4, y nos vamos a dar cuenta que pasaron 800 años y Adán seguía vivo. Y dice, y fueron los días de Adán, Génesis 5:4, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Y en el 5,
Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Sí estamos notando? El Señor dijo, de cierto morirás si tomas de ese fruto. ¿Y cómo así que vivió 930 años y murió? Y es ahí exactamente donde el Señor empieza a enseñarnos de qué muerte está hablando el Señor. Porque nosotros, en nuestro entendimiento, a partir de ese pecado, todo cambió. Y a partir de Adán y Eva, todos los que nacimos, a partir de esa creación, todos absolutamente, todos somos pecadores. Todos. Hay quienes que se levantan hoy día y dicen, no, yo nunca peco. No estoy diciendo con eso que tengo licencia para pecar. No. En la medida que reconocemos eso, que venimos de ese pecado original, significa que yo reconozco que necesito, es un requerimiento para poder vivir, conocer de Cristo, vivir en Cristo, obedecer al Señor Jesucristo. Es eso. Porque la misma escritura dice, quien dice que no peca, hace mentiroso al Señor Jesús. Porque el Señor en Romanos 3, vamos a Romanos 3:9, el libro de Romanos 3:10. ¿Quién me hace el favor y me lee Romanos 3:10? Pastor, Señor, lo escucho. Romanos 3:10. Sí, Señor, y 11 y 12. Bueno, dice la palabra del Señor Jesús, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias, mi hermano. Eso me está centrando que a partir de Adán y Eva hasta ahora, y mientras venga Cristo, no hay ni uno bueno en la tierra. El único hombre que ha pisado esta tierra fue el creador cuando se hizo carne, ¿cierto? Colosenses 1:15 dice que el Señor Jesucristo es la manifestación del Dios invisible. Y le vuelvo y le repito, manifestarse significa dejarse ver. Viene el griego faneró, ¿cierto? Dice que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pero Él vivió como hombre para enseñarnos. Él se hizo, y ese título que le dieron es Hijo de Dios, para enseñarnos, Él siendo un hijo, a nosotros los hijos, cómo llegar al Padre. La mejor manera de enseñar a una persona es desde su propio lugar. Se hizo hijo, es un título que Él tiene, para enseñarnos cómo llegar a Él, cómo llegar al Padre. Cuando Él estuvo aquí, dice la Escritura que fue tentado absolutamente en todo y nunca pecó. La Escritura dice que toda matriz que abre, de una mujer que abre para dar a luz un hijo, ahí nació con pecado ese bebé. Todos. Por esa razón, la profecía que el Señor nos dio allá en Isaías, que dijo, un hijo nos es dado, ¿sí? El principado sobre sus hombros, y entonces que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ese hijo será llamado Emanuel, que significa Dios en medio de nosotros. O sea que ese niño iba a ser Dios haciéndose carne para vivir en medio de nosotros. Y dijo el principado sobre sus hombros, y será llamado Hijo del Altísimo, será llamado admirable, será llamado Dios fuerte, será llamado Padre eterno. ¿Sí? Esa profecía se cumplió. Entonces, por esa razón, la profecía decía que él tenía que nacer de una virgen, ¿cierto? O sea, una mujer que no había conocido varón.
Y ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue virginal. O sea, cuando nació, y de hecho María queda virgen al nacer Jesús, porque ese nacimiento fue esa semilla, la puso el mismísimo Espíritu Santo en ella, para que ese hijo, cuando abriese la matriz María, naciese sin pecado. ¿Estamos? Por eso ella no conoció ningún hombre. Porque al unirse un hombre pecador con una mujer pecadora, el fruto es un hijo que nace con pecado. Y ya después, cuando Jesús nace, ya dice la escritura claramente, claramente, clarito, transparente, que José conoció a María. Significa que se llegó a ella íntimamente y tuvieron hijos. Ya dejó de ser virgen, porque todavía hay gente que dice María siempre virgen. Eso es una mentira del diablo. La escritura nos muestra claramente. María es una mujer que fue usada como Pablo, como los apóstoles, como todos los que el Señor usó para glorificar su santo nombre, para que ese mensaje llegue a usted y a mí. ¿Estamos? Porque si vamos a ver lo que acaba de leer mi hermano Jaime, dice la escritura en Romanos 3:10, 11 y 12, que no hay ni uno bueno, que todos somos pecadores. Incluye a María. ¿Estamos? Y hasta el momento te mira la escritura y no aparece que María haya ascendido al cielo. Eso es mentira. El único que subió al cielo fue el que bajó, dice la escritura. Eso dice la escritura. El único que ha subido fue el que bajó. ¿Y quién fue el que bajó? El Dios Todopoderoso que se hizo carne y subió a sentarse donde él estaba. Estamos, hasta este momento podemos decir que María también está esperando que venga Cristo, su segunda venida, porque se resucitarán todos los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para la perdición eterna, para el infierno, para el lago de fuego, que es la segunda muerte y es donde estamos entrando en lo que es la verdadera muerte, lo que es la verdadera muerte. Diego, nuestro amado Diego, pasó lo que le va a pasar a usted y le va a pasar a mí, lo que me pasó a mi papá, le pasó a mi mamá, le pasó a mi hermano, a todos los que he perdido en mi familia y todos los que han perdido ustedes en su familia, perdido en el sentido visual, que ya no los vuelves a ver, se me perdieron, se esfumaron en este plano, que debemos cambiar ese vocabulario, porque la escritura habla de perdición, una pérdida es cuando van para el infierno, porque se perdieron, ¿cierto? Entonces, eh, yo lo cambiaría más como la ausencia física de ese hermano, Cristo, porque en vez de alegrarnos, porque somos muy egoístas. La escritura dice que, que cuando nosotros pedimos, pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites, pedimos para nuestros propios deleites. Y entonces, eh, a veces, um, veníamos hoy hablando en el carro y veníamos con una hermana hablando sobre la situación que aparece después de la ida física de un hermano que está en nuestro plano y que ya no lo volvemos a ver. Hablábamos que, que es tan sencillo sentir que él, a ver si me explico bien para que no hayan malas interpretaciones. También hablamos con mi esposa sobre esto, que a veces pensamos que esa persona estaba más cerca de morir físicamente porque tenía un cáncer. Diego estaba más cerca de morir que de mí o que de usted. Y eso es falso, porque el día y la hora de su partida usted no la conoce. Usted no la conoce. Conocemos el dictamen de que todos vamos a partir de este mundo.
vamos a morir a lo físico. Y a veces nos equivocamos pensando que porque Diego tenía el cáncer estaba más cerca a morirse en lo físico que yo o que usted. No, al contrario, qué bendición que pudimos ver que el Señor tuvo tanta misericordia de nuestro hermano, tanta misericordia, porque le dio la oportunidad de asimilar la vida en Cristo, de asimilar, de que Él pudiese arreglar todas sus cosas como la Escritura me manda. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Eh, quiero compartir, es algo muy bonito cuando ella llega allá, porque para la gloria del Señor Jesús, no para nosotros ni para que nos aplaudan qué buenos son. No, estamos cumpliendo, como dice la Escritura. Acabábamos de estar leyendo y en las prédicas pasadas hablando de que cuando yo visito a un enfermo, estoy visitando al Señor Jesucristo. Y eso, todos los que vamos para la vida eterna tenemos que hacerlo. Es un requisito, porque de lo contrario, no vamos a pasar la prueba. Y entonces mi esposa y yo todos los días llamábamos a Diego y a la esposa, todos los días. Hablábamos o lo veíamos por video. Y en las primeras semanas, cuando ya le han dictaminado un cáncer y que los médicos fueron demasiado duros, desde el comienzo le dijeron, no hay nada que hacer. Entonces, cuando yo lo veo, me ve y me dice, pastor, y yo sentí que era desde lo más profundo de su corazón, me dice, pastor, perdóneme porque Diego era músico. Diego era un muy buen músico, percusionista, guitarrista, cantante, un don que le dio el Señor muy bonito. Yo lo llamaba a veces para que viniera a tocar a la congregación la parte de la batería, la percusión, y me decía, pastor, perdóneme que usted me llamaba para ir a tocar para la alabanza del Señor Jesús y yo no iba, y yo le prometo que ahora yo quiero. Y el Señor, todo eso lo pone es el Señor Jesús para glorificar su santo nombre. Y yo le decía, no, Dieguito, no me tiene que pedir ningún perdón. Sí, todo lo que tiene que hacer es arreglar las cosas con el Señor Jesucristo. Yo le agradezco que me lo diga y le dije yo, usted siempre va a ser bienvenido, siempre. Esperemos qué es lo que el Señor nos va a mostrar más adelante. Esperemos en Él. Entonces, con eso, quiero decirles que muchas cosas hizo Diego, muchas cosas en ese tiempo. Eh, el Señor fue tan hermoso que hacía 4 años no veía a sus hijos y pudo llevarlo hasta Colombia, compartió con sus hijos, con su ex esposa, con su esposa Juliet, con su papá, con su mamá. Su hermano mayor estaba viajando y llegó de viaje y a los 2 días él se fue hacia la vida eterna con nuestro Señor Jesús cuando Él lo resucite, porque estamos convencidos de que, de que el Señor le regaló esa vida eterna, porque Él murió en Cristo, porque lo que pudimos ver nosotros y yo como predicador, como su líder espiritual, puedo dar fe de, él empezó a caminar en Cristo y él sentía ese llamado del Señor, a punto que les digo, él sentía ese temor y volver a caer. Y el Señor es tan bello que nos conoce. Y quizás el Señor le puso eso, le revela eso como para enseñarle y darle fuerzas que es mejor que se fuera a su presencia para que no pase por eso, porque Él lo amó y quería que Él se salvara. Mire que nosotros, Él tenía escasos 36 años
Y nosotros no pensamos en eso, nosotros pensamos que muchos llevamos mucho tiempo acá y es esa lucha diaria para no caer, para no pecar, porque la misma escritura nos enseña que el que crea está firme, mire que no caiga. Y qué bonito que el Señor ponga en su corazón, yo tengo miedo de sanarme para después volver y caer y devolverme al mundo y perderme. Y qué hermoso que que empieza a pedir perdón, empieza a prepararse y se puso a cuentas con el Señor, con sus hermanos, como el Señor nos manda, nos manda. Es una bendición muy grande. ¿Cuántas personas que no son escogidas para salvación no han tenido la oportunidad ni un minuto porque, ¡pum!, los aplastó una roca, los aplastó una pared, un edificio, lo cogió de repente un carro y no lo dejó ni decir mu, un paro cardíaco. Muchos se han quedado en el baño, ¡tum!, de un solo golpe y quizás pecando. Entonces, empecemos nosotros a ver a partir de esto, a entender lo que es verdaderamente morir. Y es que nos preparemos todos porque iremos a conocer la verdadera vida, porque muchos después de que dejen este cuerpo van a sufrir la segunda muerte. Y es muy importante que nosotros, sobre todo los que estamos aquí lejos, o los que están allá en Colombia o en sus países allá, tengan ese seguro para que pueda cubrir sus gastos fúnebres. Eso demanda muchos gastos y a veces le dejamos todas esas cargas a nuestras familias. Porque es que pensamos que no nos vamos a morir, porque es que pensamos que es que nos sentimos a veces como que nunca nos vamos a ir de este planeta, nunca vamos a salir de este plano y todavía seguimos almacenando, peleando por cosas materiales, todavía estoy enemistado con mucha gente y el Señor, por medio de Dieguito, nos está diciendo, ¿qué hubo? Póngase de acuerdo con su hermano, con su hermana, con su papá, con sus tíos, con usted, su familia, su esposa, sus hijos. Que ponernos de acuerdo en todas estas cosas. Entonces, eh, cuando la gente no entiende, no está entendiendo lo que pasó al comienzo, el Señor le dijo, nos dijo, de cierto morirás. Y vimos que Adán y Eva, Adán vivió 930 años y no se murió, porque el Señor está hablando de la segunda muerte, de la segunda muerte. Es un estudio que vamos después a hacer, porque muestra claramente que Adán se perdió y dice 930 años y murió. Todo aquel que desobedece al Señor, todo aquel que no cumple la ley del Señor, todo aquel que se levanta como necio a decir que Dios no existe, que Dios no hay Dios, todos aquellos que mueren en el pecado, nacen una vez, nacen del vientre de su madre, mueren a este cuerpo y tienen la segunda muerte cuando venga Cristo, los resucita, se van a juicio y se van para el lago de fuego, que es la segunda muerte, dice en Apocalipsis. Y todos los que estamos en Cristo Jesús, los que vivimos en Él, para Él, con Él, lo obedecemos, nacemos dos veces. Nacemos de el vientre de nuestra madre y nacemos nuevamente en espíritu, bautizados por el Señor Jesús en un nacimiento para vida eterna. Y cuando morimos a este cuerpo, resucitamos para vida eterna. O sea, el que está fuera de Cristo nace una vez, muere dos veces. Los que estamos en Cristo nacemos dos veces y solo morimos una sola vez a este cuerpo, porque si no nos va a dar vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos empezar a enfocarnos. Enfocarnos que la escritura dice que cuando yo muero en este plano, físicamente, el espíritu, ese hálito de vida que el Señor me dio,
vuelve a Él que me lo dio, vuelve a Él que me lo dio. Y que este cuerpo que el Señor fabricó y creó con barro, con tierra, vuelve a la tierra, vuelve al polvo, se va a convertir en polvo. Y mi alma, ¿sí? Es la que va a quedar en stand-by, va a dormir. Nadie sabe en qué lugar está esa alma. No nos preocupemos porque a veces buscamos revelación para mirar dónde es que están las almas y es cuando la gente empieza a crear doctrinas de hombres, a crear mentiras que los hombres se creen y siguen. Por eso hoy en día muchas personas siguen haciendo misas para el que se murió, porque no tienen claro dónde está el alma, porque siguen buscando lo que no se les ha perdido, sabiendo que el Señor Jesucristo es bien claro conmigo y me dice que yo le debo temer a Él, porque Él es el único que me puede matar este cuerpo y mandar mi alma al infierno. Eso dice la Escritura, que le temamos a Él porque es el único que me puede, ¿sí? Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea que usted se va enterito con cuerpo y todo allá para el infierno si no obedece al Señor Jesús. Pero entonces me preocupo es, ¿para dónde va el alma en vez de obedecer al Señor Jesús para que mi alma, mi ser, sea levantado con un cuerpo glorificado para ir a la presencia eterna con mi Señor Jesús, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia, preocupaciones, nada. Una vida donde la presencia misma, la luz que irradia el Creador, no necesitamos de sol, Él es la luz eterna. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuando yo empiezo a preocuparme por esas cosas, en vez de ocuparme por las que el Señor me manda, caigo en errores. Caigo en errores donde inescrupulosos hacen negocios conmigo, con ustedes. Y entonces familias enteras se llaman, se escriben, chatean. No se le olvide que este próximo 23 es la misa de aniversario de mi tía, de mi papá, de mi hermana, de mi hija, de mi hijo. No voy a faltar. Y empezamos a pecar. Y pagan 100,000, 40,000, 30,000 en una misa para que el que se levanta ya como sacerdote, mal dicho sacerdote de cualquier secta, y dice, hoy queremos conmemorar la muerte de don Rosendo, mi abuelo. ¿Y qué con eso? ¿Eso me va a ayudar para vida eterna? Porque todavía creemos que hay un punto medio después de que alguien murió. Mi amado Diego vive en mi corazón, vive y va a vivir hasta que el Señor me lleve a su presencia. Pero ya no podemos hacer nada por él. No podemos orar, hacer ninguna oración, ninguna petición, invocarlo. Nada de eso podemos hacer porque eso ofende al Creador. Hebreos 9:27 dice, miren ahí Hebreos 9:27, está escrito para los hombres que mueran una sola vez, inmediatamente viene el juicio. ¿Quién me hace? Pastor, mi hijo Tomás lo quiere leer. Por favor, Cecita, muchas gracias. Tomás, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio. Ya. Hubo un juicio para Diego. Ya no hay nada más que hacer. Dejar de inventar cosas de brujería, de charlatanería barata, de pensar que existe un purgatorio inventado por la iglesia tradicional. No hay tal cosa. Ahora vamos a leer una cita donde me muestra claramente que existe el infierno y existe el cielo. Y que nadie puede pasar del cielo al infierno ni del infierno al cielo. No se puede, no se puede. Porque además hay una distancia garrafal, una distancia inmensa entre esos dos estados. No existe ni el limbo, no existe ni el purgatorio, porque inventamos cada cosa. Inventamos cada cosa. Entonces, yo veo y siento compasión, lo digo, ni son de burla ni nada de eso. Siento compasión y siento pesar por aquellas personas que todavía desconocen, y cuando yo veo un mensaje de eso, digo, Señor, ten misericordia de ellos que no te conocen. Mensajes como, oh, qué pérdida, qué pérdida. Yo le diría, wow, no puedo decir que siento envidia de la buena porque eso es mentira, porque la envidia no es buena, la envidia es mala. Así digan ustedes que siento una envidia de la buena, ¿no? Pero digo yo, oh, qué rico que Diego ya está en la lista para la presencia del Señor Jesús, para cuando Él venga va a ser resucitado para vida eterna. Ese es el gozo que debemos tener. Pero, oh, qué pérdida. Dieguito, vuela alto, vuela alto. ¿Dónde dice que uno muere y vuela alto? Una cantidad de cosas que tenemos. Qué rico, mandándole mensajes a Yulicita que va a tener un ángel que la va a cuidar. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale tanta cosa que no está escrita? Quizás cuando la escritura dice que los seduceos ellos creían que en la reencarnación, ellos no creían en la resurrección. Y le preguntaban al Señor Jesús, venga, le digo, ¿dónde está eso? Decía que para tentar al Señor Jesús, como querer ridiculizarlo delante de la gente, dijeron, maestro, eh, si la resurrección existe, la ley de Moisés dice que si una mujer eh, se casa y su marido muere y no hay hijos, ella se puede volver a casar con el hermano que sigue después de él. Entonces le dicen ellos, una mujer que tenía un marido y murió, y pues se casó con el otro, no teniendo hijos, se casó con el hermano que seguía y también murió. Y ese hermano tampoco tenía hijos y se casó con el otro, y así hasta que se casó con 7 de los hermanos. En la resurrección, ¿cuál de todos ellos es el marido? Y el Señor dice, erráis porque no conocéis las escrituras. Dice que con ninguno, porque allá estando en la vida eterna no se casarán ni se darán para casamiento, sino que todos van a ser ángeles. Y quizás de ahí es donde viene la mala interpretación de que cuando alguien muere es un ángel que te va a cuidar. ¿Cómo va a cuidarlo, Diego, si todavía no ha venido Cristo? Y hasta que no venga Cristo no vamos a ser resucitados, no vamos a ser convertidos en ángeles. Eso lo dice la Escritura. Eso está claro.
Entonces inventamos cosas y demás y demás. Se vienen preguntas como la cremación es pecado, hay que enterrarlo porque la tradición dice que enterrarlo. eh, mm, yo no quiero entrar en religiosidad para nada, pero lo que puedo ver en una cremación es que cuando creman un cuerpo automáticamente se vuelve ceniza, polvo, como el Señor lo profetizó, como el Señor lo mandó. El Señor claramente dijo que el cuerpo vuelve al polvo. Y quizás dentro de esa revelación que el Señor le dio a Dieguito en este tiempo, ¿sí? Obviamente que sufrió, que todos nosotros vamos a pasar por tribulación para entrar al reino de los cielos. Esto está escrito. Todos vamos a pasar tribulación para... Y la tribulación, obviamente, vamos a pasar por problemas. La tribulación tiene que ver con Cristo Jesús, por causa de su nombre. Gloria al Señor le puso en el corazón a Dieguito decirle a su esposa, ellos hablaban de eso, y él decía, si yo llego a morir, por favor, que me cremen. Qué bendición, porque quizás él conocía a su familia, a los seres queridos, a sus allegados, que todavía no tienen el temor de Cristo. Porque Dieguito ya habíamos leído, ya habíamos escuchado la palabra, él conocía la palabra donde dice que el Señor aborrece a todos aquellos que consultan los muertos. Consultar un muerto es irlo a visitar. ¿Visitarlo para qué? ¿Para qué visita usted a su mamá que se murió? ¿Para qué visito yo a mi mamá que se murió? ¿Para qué? ¿Qué beneficio me trae? ¿En qué ayuda eso a la salvación? ¿En qué puedo ayudar yo a la salvación de mi mamá yéndola a visitar? Mi mamá no está ahí. Mi mamá no está ahí. No está. No sabemos. Porque el Señor dio un dictamen. El espíritu que moraba en que hacía mover a mi madre, volvió al Señor Jesús porque le pertenece a Él, porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo es espíritu, o sea, Dios es espíritu. Vuelve al Señor Jesús el espíritu. Y este cuerpo que Él creó del barro, vuelve al barro, vuelve a la tierra. Y el alma es la que va a ser condenada, todo su ser. Entonces, mi mamá tiene corona para que yo vaya y la visite porque todavía el cuerpo está ahí o porque todavía el espíritu de ella está ahí. Ya no tiene el espíritu porque volvió al Señor. Y su alma no está en ese hueco, no está, no está. Y es donde empieza y se crea alrededor de todo eso brujería, hechicería, adivinación y terminamos hablándole al muerto. Terminamos consultando al muerto. Porque nosotros dentro de nuestra ignorancia y por nuestro rechazo a las cosas del Señor, que no queremos aceptar lo que el Señor nos manda, pecamos. Y si pecamos, vamos para el infierno, porque no estamos obedeciendo al Señor. Entonces empiezo yo a ir allá y termino diciendo, haciendo eso. Ay, mamita, qué pena que es que hace como 8 días no pude venir porque es que no me habían pagado y no tenía para el bus. ¿Qué estoy haciendo? Consultando con un muerto cuando el Señor me lo prohibió. Deuteronomio 18:10. ¿Y sabe qué es lo más bonito todavía? Que Dieguito le dijo a Yulicita, honro a mi Yuli, esa Yuli, una mujer así, de Dios, 24/7 con ese esposo, alegre, confiada en el Señor Jesús. Obviamente, ese dolor
ese vacío tan grande que tiene, es normal. Pero alegrémonos, porque la Escritura dice que si estamos en Cristo, Él nos va a dar una paz que sobrepase el entendimiento humano, que usted, ni ella, ni yo vamos a entender. Él es el que nos va a llenar de su paz. Por medio de su Santo Espíritu nos va a llenar. Y hablar con ella el día que nos llama cuando me dice ella que salió a comprar unas mediecitas para ponérselo en los pies porque en Bogotá hace mucho frío, ¿cierto? Y él estaba sentado esperando el partido de Argentina contra Canadá. Cuando ella llegó, ya había muerto. Y de ese mismo instante nos llamó. Y en ese mismo instante oíamos el dolor del hermano, de su familia. Es normal, no es pecado. No es pecado llorar, no es pecado clamar. Pero ese clamor tiene que ser, Señor, lléname tú. Porque todos los que estamos en Cristo, cuando nos lleguen esos momentos, tenemos que glorificar el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque me diste con quien compartir, con quien amar. Me diste la oportunidad de ejercerme como tú querías, sirviendo, amando a ese ser querido, respetándolo. Eso es para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Como cuando le dijeron a Job, Job, estábamos allá en una fiesta y un viento fuerte dio contra la casa donde estaban sus 10 hijos y los aplastó. Y yo fui el único que quedé vivo y los 10 hijos de Job muertos. Y Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué podemos hablar de esta manera? Porque nosotros estamos en este caminar hacia una vida, hacia la verdadera vida. Por eso el Señor Jesucristo dice, quien cree en mí no morirá. Y Diego no murió. ¿Podemos entender eso? Yo coloqué antes de que vayamos a Deuteronomio, en el WhatsApp de la congregación, Juan 11:25. Jesucristo dijo así. Mire que había muerto Lázaro, el hermano de Marta y María, eran muy amigos de Jesús. Y ahí en el Juan 11:23 dice, porque vio que Marta en el 20 dice, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? El último día. ¿Cuándo es el último día? Cuando Cristo venga. Ya no hay más tiempo. Se acabaron los tiempos. Ese es el día postrero, cuando Cristo venga por segunda vez. No hay tiempo de arrepentirnos. Es ahora. 25. Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Qué es la palabra Cristo? La palabra Cristo significa, ella le está diciendo, sí, yo sé que tú eres el Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El que vino a salvarnos. Ese Dios que dijo, yo mismo iré a salvarlos. Allá en Isaías, yo mismo que hablo iré a salvarlos. La palabra Cristo significa Mesías, el que ha de venir, el ungido, el Salvador.
Le estaba diciendo, sí, yo sé que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, otro título, que ha venido al mundo. Ella estaba reconociendo, tú eres Dios, yo lo sé. Por esa razón ya ella le estaba confirmando, el Señor le da la revelación de que todo aquel, ¿sí?, que crea en el Señor Jesucristo, además de que muera, va a vivir. Diego murió creyendo en Cristo. La escritura me está diciendo que él vive, va a vivir cuando venga Cristo, lo va a resucitar. Porque dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a creer. No creer en supersticiones, no creer en toda la brujería que nos está manejando alrededor, lo que se maneja alrededor de una persona cuando muere en lo físico. Porque todavía no entendemos el lenguaje que el Señor Jesucristo habla para con nosotros. Entonces en Deuteronomio 18:10, que estábamos ahí, que les estaba diciendo a ustedes, gloria al Señor, y menos mal que Diego le dice a su esposa, yo quiero que me cremen y que las cenizas sean esparcidas en Guatapé, porque hay personas que cogen las cenizas y se las llevan para la casa y las ponen en una mesita en la mitad de la sala y le hacen como un altar, lo ponen ahí en el jarroncito más caro, más bonito de porcelana o en cofrecitos de oro y lo demás, y lo ponen ahí. Y he oído personas decir, ahí está Pablo, ahí está mi hija Pepita, ahí está mi mamá, porque empezamos a desobedecer al Señor, porque no tenemos claros los conceptos bíblicos hacia dónde se dirige una persona cuando muere. La escritura me dice aquí, en Deuteronomio 18:10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Les decía esta mañana, hay personas que adoraban a un dios que se llamaba Moloch, que era el dios de fuego, y cogían a sus hijos, sus primogénitos, vivos, los mandaban al fuego para adorar a ese dios. Espiritualmente, pasar a nuestros hijos por el fuego es que usted estando pecando en borracheras, a veces tienen al hijo en la mitad, con todos sus amigos bebiendo borracho y la mujer también borracha en la casa. Eso es pasar por fuego a nuestros hijos. Usted viendo pornografía y no le importa que sus niñitos, sus niñas estén ahí, eso es pasar a nuestros hijos por fuego. Para no alargarme más con esto. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ojo, ni quien practique adivinación. Ni quien practique adivinación. Hay gente, existen varias iglesias, y hay una muy famosa en Colombia, que la gente va al servicio y no le presta mucha atención a lo que el Señor está llevándolo en instrucción para vida eterna. No les interesa la palabra porque están pendientes de que ese falso pastor o esa falsa pastora que se disfraza de oveja, pero es un lobo rapaz, esperando que ese mentiroso se haga pasar por profeta, porque la gente está esperando que le digan en el oído, porque hacen fila para eso, que le digan en el oído, yo te profetizo que vas a hacer un viaje al exterior. Yo te profetizo que vas a conseguir una esposa con mucho dinero. Eso no es profecía, eso es adivinación, eso es charlatanería, eso es brujería, eso es engaño. Porque si vamos a ver de 10 personas que usted le diga en el oído que va a viajar,
5 o 6 van a viajar algún día en la vida. ¡Wow! ¡Qué profecía! Y el Señor dice que no practiquemos eso. Y hay iglesias que hacen fila para escuchar a un charlatán, a un mentiroso, a un pastor, no, a un lobo disfrazado de oveja. Dice, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Ahí no dice magia blanca, magia negra, ni pepiadita, ni rosadita, ni blanquita, nada de eso. O sea, no le puso color. El pecado es negro. Mago, todo aquel que coge un mago y que lo llevó a la fiesta del niño y que sacó un conejito de un sombrero. Eso es mentira, porque él tenía escondido el conejo para hacerle creer al niño que lo sacó de un sombrero. Así que es magia blanca. No, 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 no hagan con mentiras. Son mentiras. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, dice la escritura clarito. Ni mago, ojo aquí, se lo va a dar despacio. Ni quien consulte a los muertos. El Señor está diciendo que no se ha hallado a usted consultando muertos, que no se ha hallado a usted que cuando el Señor Jesucristo venga y usted esté pegado a una lápida golpeando a su papá, a su mamá que se murió golpeándole, otros van y le llevan trago, porque cuánta cosa y brujería hay, la gente coge el trago y uno es que para las ánimas, el otro para el tío que murió, y hay otros que llevan mariachis, música, papayera, le llevan serenata. Eso significa consultar a un muerto cuando el Señor dice que no nos hallemos en eso, que no nos vaya a encontrar haciendo eso, porque es 12, 18, 12, porque es abominación. Nosotros ya vimos esa palabra en varias prédicas. Significa que el Señor lo aborrece, que el Señor detesta eso. ¿Qué? Que yo consulte muertos, que siga creyéndole a esos adivinos, que siga, que me lean las cartas, que me sigan leyendo el chocolate, que me lean el cigarrillo, que el amuletico con la manito así para la buena suerte, que la sábila colgada en la puerta con el Sagrado Corazón de Jesús, que la herradura colgada en la puerta para la buena suerte. Todo eso tiene que ver con agoreros, sortílegos, hechiceros, y todavía hay gente que sigue en eso. Todavía sigue la gente adorando imágenes. Cargan un amuleto, ¿sí? En la billetera yo cargo esto porque esto me da buena suerte. La escritura dice que la suerte está echada y que la decisión es del Señor. Solo el Señor, o sea, es la voluntad del Señor. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Nosotros, ¿tú eres escorpión? Me dijo una persona, le dije, no, 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 yo soy Luis Arotafur, yo predico la palabra del Señor Jesús. Y peor porque como ahora la gente se cree tigre, no, yo soy león, yo soy un hombre, un caballo atrapado en el cuerpo de un hombre, y relinchan y todo. La gente está loca. ¿Y sabe por qué? Porque se desviaron del camino, del verdadero camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Y más, cuando están creyendo en esos horóscopos, todavía hay gente comprando el tiempo, el espacio, el periódico, las revistas, e internet consultando cómo le va a ir bien, porque qué dijo mi horóscopo, porque es que yo soy Capricornio, porque es que yo soy Cáncer. No, usted no es nada de eso.
Usted es un hijo de la luz, un hijo de Dios, un hijo del Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz, dijo el Señor Jesús. Y seguimos todavía con todas esas abominaciones. Y el Señor dice que no se ha hallado en mí que esté consultando a los muertos. No puedo ir a consultar, no tengo que ir a un cementerio, no tengo que ir a un cementerio. Todavía conozco familiares que viven esclavos de irle a limpiar la tumba al papá, a limpiársela. Es que está sucia mi papá, pobrecito mi papá. No podemos seguir en eso, no podemos, porque estamos pecando. Y el Señor es bien claro que no seamos hallados en eso. Qué triste que cuando el Señor Jesucristo venga, yo todavía esté visitando a los muertos, consultando a un muerto, cuando el Señor me dijo que el espíritu de una persona cuando muere va a él y que el cuerpo de esa persona muerta va a la tierra y se convierte en polvo y que el alma es la que va a ser llevada a juicio. Dejemos todas esas cosas. Dice el Señor Jesucristo 12, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace esas cosas. ¿Cuáles cosas? Visitar los muertos, consultar los muertos, etcétera, y todo lo que hemos hablado. Y por estas abominaciones, el Señor tu Dios echa a estas naciones delante de ti, o sea, echa a estos pueblos. Naciones en la Biblia significa pueblos, gente. 13, ojo, mire lo que dice el Señor. Perfecto serás delante de nuestro Señor Jesucristo tu Dios. Perfecto serás. O sea, que cuando tú estás yendo a un cementerio a visitar a tu mamá que murió hace 20 años, estás siendo una persona imperfecta frente al Señor. Cuando el Señor me dijo, tienes que ser perfecto, o sea, tienes que caminar rectamente, no hagas esas cosas. 14, porque estos pueblos o estas naciones o estas personas, esta gente que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. El Señor te está diciendo que a ti y a mí no nos permiten hacer esas cosas. No se nos es permitido hacer esas cosas, mis amados. Entonces, qué bendición que nuestro hermano Diego que falleció, hoy digo, por él no hay que orar, lo menciono como ejemplo de lo que nos dejó y que el Señor toma hoy para esta enseñanza para con nosotros. Con esa misericordia que tuvo con Diego, de darle ese tiempo, de arrepentirse, de reconocer al Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador, llenarnos de gozo porque el Señor cuando venga, su segunda venida, porque Él va a venir, yo lo creo, yo lo estoy esperando, ojalá que ustedes lo crean y ojalá que lo estén esperando. Y al estarlo esperando nosotros tenemos que empezar a escudriñar las escrituras para entender ese momento cuando tenga esa pérdida en mi vida, al lado, no sé, mi esposa, mis hijos. Nosotros tenemos que preparar, porque el Señor ya me está enseñando a partir de esto, de esta experiencia tan bonita, nos prepara a todos, porque cada vez que un hermano de nosotros alrededor nuestro es, es llevado de este plano, nos pone el Señor a reflexionar cómo está tu vida, cómo está tu vida, cómo va tu vida. ¿Todavía sigues enemistado con las personas? Porque es que nosotros todavía creemos que no nos vamos a morir. Todavía creemos que no nos vamos a morir. Porque así como empecé esta predicación, nosotros pensamos que porque Diego tenía un cáncer,
Él estaba más cerca a morir que yo. ¿Quién me garantiza eso? ¿Quién me garantizaba en ese momento eso? Estoy completamente seguro que mientras en ese proceso que Diego estaba pasando por esa enfermedad, millones de personas murieron en el mundo en ese tiempo y se fueron a una eternidad sin Cristo Jesús para el infierno, por no haber creído en Cristo, por no haberse arrepentido, porque no solamente basta creer que Cristo viene, sino que hay que arrepentirse para perdón de pecados, porque el único que puede redimir esos pecados es el Señor Jesús por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Si yo creo en esa sangre que Él derramó y creo en todo ese sacrificio que Él hizo por mí y me arrepiento de mis pecados, voy a alcanzar perdón, voy a alcanzar vida eterna. Entonces, quitémonos de nuestra mente, de nuestro corazón, de orar por los muertos. Ya no hay nada que hacer. Ese cuento de las ánimas benditas, de las ánimas malditas, de esos son puros cuentos de la iglesia tradicional para engañar, para robar, para desviar a la gente. Satanás usa eso para desviar a la gente, para que incumpla el mandamiento y al incumplir el mandamiento no tendrán vida eterna. Son cuentos que se ha inventado el diablo y transmite por medio de la gente para que seamos engañados. No hay purgatorio, no hay limbo, hay infierno y cielo. Dentro de 8 días vamos a hablar de eso y lo vamos a ver en las Escrituras. También dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Padre amado, vamos a hablar sobre la muerte espiritual, porque hay una cantidad de gente, hay iglesias que están llenas de gente que están muertas espiritualmente. Y eso es más grave que un hermano, un primo, un sobrino, un hijo, un esposo, una esposa muera. Es más grave vivir entre un poco de muertos que están vivos, pero están muertos. Si me estoy haciendo entender, porque la escritura me lo muestra claramente. Hay gente que está muerta espiritualmente, ya está muerta espiritualmente. ¿Que eso puede cambiar? Claro, con arrepentimiento, con creerle al Señor Jesús, con obedecer al Señor Jesucristo. Entonces yo pido hoy a todos ustedes que oren por Sandra Juliet Benavides Sandoval, esa esposa, esta viuda, hermana de nosotros, de la congregación, que su esposo partió hacia la presencia de nuestro Creador, según lo que vimos en las Escrituras, en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres, mueran una vez y viene el juicio. Y eso lo tiene claro, claro Julie tiene clarito eso. Entonces ella ya entendió que Diego ya se le estableció un juicio. Ya no hay nada que hacer por Diego. Nada. Ya el Señor lo hizo. Ahorita lo que debemos hacer a partir de es gozarnos en Cristo Jesús por lo que hizo con Diego, por la misericordia que tuvo con Diego. Porque si a ver, vamos, Diego está en una mejor posición ahora que nosotros. Porque la escritura me dice que el que crea está firme, mire que no caiga. Y muchos creemos que estamos firmes y podemos caer. Y caer en esa muerte espiritual en la que andan muchos. Así que vamos a orar es por ellos. Nosotros tenemos que orar por nosotros. Entonces vamos a orar para que ese papito que sufrió la ida repentina de su hijo, la ida repentina, esa madre está sintiendo, esa mamá, ese hermano, mucho dolor por esa ausencia. Y más cuando no tienen el conocimiento de las escrituras, el dolor es más fuerte. Porque
nosotros lloramos. De hecho, hoy cuando en la predicación iba a empezar, empezó la alabanza y sentí, yo me tuve que retirar y llorar y orar y pedirle al Señor que me diera fuerzas, porque yo entiendo, es difícil cuando uno ya no va a ver en este plano a esa persona que ama, que acompañaba, que hablaba con uno, que reía. Eso es entendible. Entonces hay que orar por Juliet, por su esposa, la viuda, por su papá, por su mamá, por sus hijos, por sus amigos, que nos está doliendo esa partida hacia una eternidad con el Señor, porque estamos todavía en este plano. Por eso les leía a ustedes Filipenses, ¿sí? Que la Escritura dice que morir en Cristo es ganancia, decía Pablo, y que hay veces uno no quiere partir, pero qué chévere que uno haga como Pablo. Yo no quiero partir porque quiero ayudar todavía a que muchos se vayan conmigo. Eso es un amor grande, porque pues me voy, los demás que soplen. No, qué hermoso esa posición del apóstol Pablo que el Señor le pone en su corazón, ¿cierto? Porque él tiene claro que estar viviendo en Cristo es ganancia y estar muerto en Cristo, morir en Cristo es vivir. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a caminar. Y cada vez que sucede algo de esto alrededor nuestro, es aprovechar para que el Señor Jesús me fortalezca y me diga, Señor, ¿qué me quieres enseñar y mostrar con todo esto? Y sé que a Juliet, a esta viuda, el Señor le ha enseñado muchas cosas. Y Juliet a partir de aquí va a ser una mujer fuerte, va a ser una mujer con mucho conocimiento, con mucha fortaleza para poder levantar a otros cuando estén en ese momento. Porque va a tener la sabiduría que el Señor le ha ido dando a partir de esta situación. Así que solamente podemos orar por la mamá de Diego, por el papá, por el hermano, por Julie, esta viuda, por sus hijos, por todos nosotros que lo amamos a Él, para que el Señor nos llene. Por Diego no hay que orar, no hay que pedir, no hay que colocar avisos, ni cosas, ni mensajes que no sean de las Escrituras para no confundir a las personas, para no enseñarles mentiras, que es un ángel que nos va a cuidar, cada que va a cuidar, te va a cuidar, Julia, el ángel. Mentira, mentira, mentira el diablo. Así que eh, dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, vamos a seguir ampliando sobre morir en Cristo es ganancia. Y hay un subtema que vamos a mirar muchas citas en la que habla de la muerte espiritual, de la muerte verdadera a la que nosotros debemos temerle. A esa muerte sí debemos temerle y tener misericordia a estas personas que están muriendo espiritualmente porque se pueden ir para una vida eterna sin la presencia del Señor Jesús. El Señor Jesucristo el Todopoderoso los bendiga. Honro a mis hermanos, a todos los hermanos de la congregación de Casa de Oración Torrefuerte, que se han levantado como una sola familia en amor, en fraternidad, en misericordia para con Julie y con su familia. Así que, mis hermanos, el Señor Jesucristo el Todopoderoso me los bendiga. Los amo mucho. El Señor Jesucristo los bendiga. Que tengan un excelente día de reposo. Los amo muchísimo en Cristo Jesús.